Imagínese esto, un profesor universitario, con décadas de experiencia, respetado por sus colegas y admirado por generaciones de estudiantes, termina su carrera de la peor manera posible. Frente a una sala llena, humilla sin piedad a una alumna negra, desatando una tormenta que lo arrastraría a su caída más humillante. Lo que parecía una simple clase se convirtió en un escándalo mundial. ¿Cómo pudo un solo comentario destruir su reputación en cuestión de horas? Lo que viene a continuación es una historia que expone lo peor y lo mejor de la sociedad. Una lección que nadie esperaba recibir en un aula universitaria. Pero antes de contarle los detalles de este impactante caso, le invito a suscribirse a nuestro canal. Aquí analizamos las historias más sorprendentes de la actualidad, aquellas que nos hacen reflexionar sobre el mundo en que vivimos. Si le interesan los hechos reales que nos muestran cómo la sociedad está cambiando, este es su lugar. Active la campanita y acompáñenos en esta historia que le hará cuestionar muchas cosas. Ahora, volvamos al principio, a ese fatídico día en la universidad. Era una mañana como cualquier otra en la Facultad de Derecho de una prestigiosa universidad. Los estudiantes tomaban asiento, organizaban sus apuntes y se preparaban para una clase más con el profesor en cuestión. Un hombre con más de 20 años de experiencia académica, conocido por su rigor y exigencia. Su nombre era sinónimo de autoridad en el campus, alguien que no toleraba errores y que, según algunos, disfrutaba exponiendo a los alumnos menos preparados. Pero ese día, su arrogancia lo llevaría demasiado lejos. Entre los estudiantes había una joven talentosa y dedicada, reconocida por su desempeño en clase. A pesar de su esfuerzo, parecía ser constantemente ignorada por el profesor. En varias ocasiones, cuando levantaba la mano para responder o aportar a la discusión, él pasaba de largo, como si no existiera. Pero aquella mañana, las cosas serían diferentes. Ella no solo fue notada, sino que se convirtió en el centro de una humillación pública que nadie esperaba presenciar. El tema del día era la aplicación de la ley en distintos contextos sociales. La alumna, con seguridad y conocimiento, expuso su punto de vista de manera impecable. Sin embargo, el profesor la interrumpió bruscamente, con una sonrisa sarcástica en el rostro. Su tono se volvió frío y mordaz. Frente a todos, cuestionó su capacidad intelectual, insinuando que ella no tenía el nivel suficiente para estar en esa universidad. Pero no se quedó ahí. Sus palabras fueron aún más hirientes, dejando claro que su crítica no era solo académica, sino personal. Los murmullos comenzaron a llenar la sala. Algunos estudiantes se miraban entre sí, incómodos. Otros no podían creer lo que estaban escuchando. Pero lo peor estaba por venir. Mientras la alumna intentaba responder con respeto y defender su postura, el profesor lanzó una frase que nadie olvidaría. Su comentario no solo menospreciaba su inteligencia, sino que también tenía un trasfondo racista que heló la sangre de todos los presentes. Un silencio sepulcral se apoderó del aula. Se podía sentir la tensión en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. En ese momento, algunos estudiantes sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. Sabían que lo que acababan de presenciar no podía quedar en el olvido. La joven, visiblemente afectada, se quedó en su asiento, procesando lo que acababa de ocurrir. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y dolor. El profesor, en cambio, continuó con la clase como si nada hubiera pasado, ignorando por completo el impacto de sus palabras. Pero lo que él no sabía era que su carrera estaba a punto de colapsar. El video se subiría a redes sociales apenas unas horas después. Al principio, solo circulaba entre los estudiantes, pero no tardó en llegar a otras plataformas. La indignación comenzó a crecer de manera exponencial. Comentarios, compartidos, reacciones de repudio. La gente no podía creer que, en pleno siglo XXI, un educador se atreviera a humillar de esa manera a una estudiante por su raza. Lo que parecía una simple grabación dentro de una clase se convirtió en un escándalo de proporciones internacionales. Las redes sociales tienen un poder incontrolable, y cuando un tema genera indignación, su alcance es imparable. Lo que sucedió después fue una reacción en cadena. Figuras públicas, periodistas, activistas y miles de usuarios comenzaron a exigir justicia. La universidad,
que en un principio intentó minimizar el incidente, se vio obligada a reaccionar. El nombre del Pontius profesor se volvió tendencia, pero no por sus méritos académicos, sino como símbolo de discriminación y abuso de poder. Lo que vendría después cambiaría el rumbo de esta historia y marcaría un precedente dentro de la educación superior. La presión social sería tan fuerte que la universidad no tendría más opción que tomar medidas drásticas. Pero, ¿cómo respondió el profesor a todo esto? ¿Intentó justificar sus palabras? ¿O simplemente aceptó su destino? En el próximo segmento exploraremos las consecuencias inmediatas de sus acciones y el impacto que tuvo este caso en la comunidad universitaria. El aula estaba impregnada de un silencio denso, incómodo, como si el aire se hubiese vuelto más pesado tras las palabras del profesor. Nadie se atrevía a moverse, a decir nada. La joven alumna, la protagonista involuntaria de aquella escena, humillante, mantenía la vista baja, con los puños cerrados sobre su escritorio. Podía sentirse la tensión en cada rincón del salón, en cada mirada furtiva de los estudiantes que, entre la sorpresa y la indignación, no sabían si intervenir o seguir el ejemplo del resto. Quedarse callados y fingir que nada había ocurrido. Pero algo dentro de ellos les decía que estaban presenciando un momento que no debía ser ignorado, un instante que no podía quedar impune. El profesor, sin embargo, continuaba su clase con la misma actitud de siempre, como si no acabara de humillar a una de sus estudiantes frente a todos. Caminaba por la sala con las manos en la espalda, soltando explicaciones con la seguridad de quien cree que nunca será cuestionado. No miraba a la alumna, como si su existencia se hubiera desvanecido en el aire después de sus crueles palabras. Para él, el tema estaba cerrado. No tenía la más mínima conciencia de que sus acciones acabarían costándole todo. No imaginaba que, en ese preciso instante, un estudiante en la última fila sostenía su teléfono con la cámara grabando, capturando cada gesto, cada palabra que pronto sería vista por millones de personas. Mientras los minutos pasaban, la alumna intentaba mantener la compostura. Sus ojos ardían, pero no permitiría que nadie la viera llorar. Había pasado por muchas dificultades en su vida para llegar a esa universidad. Había enfrentado obstáculos que otros ni siquiera podían imaginar. No era la primera vez que lidiaba con comentarios despectivos, con miradas que subestimaban su inteligencia, con insinuaciones de que no pertenecía a ese lugar. Pero nunca antes había sentido una humillación tan pública, tan cruel y despiadada, perpetrada por alguien que debía ser un guía, un mentor, un profesor, alguien en quien se suponía que podía confiar. Los otros estudiantes intercambiaban miradas de incredulidad. Algunos estaban furiosos, otros demasiado asustados para decir algo. Sabían que enfrentarse al profesor podría costarles caro. No era cualquier docente, era una figura de poder dentro de la universidad, alguien con influencia. Sin embargo, las reglas del juego habían cambiado. Vivían en una era donde la verdad podía ser capturada en un video de pocos minutos y expuesta al mundo en cuestión de segundos. Y eso, precisamente, era lo que estaba a punto de suceder. El joven que grababa el incidente no era el único indignado. Varios estudiantes comenzaron a escribir en sus teléfonos, enviando mensajes a grupos de WhatsApp, comentando lo que acababan de presenciar. En pocos minutos, la noticia ya circulaba dentro de la facultad. Lo que al inicio parecía una escena incómoda dentro de un aula, poco a poco se transformaba en un incendio incontrolable. El rumor llegó hasta otras clases, hasta profesores que, sin saber aún los detalles, ya murmuraban sobre un posible escándalo en camino. El profesor seguía, ajeno a todo. Su voz resonaba en la sala, explicando conceptos como si nada hubiera sucedido. No se dio cuenta de las miradas de desprecio, de los murmullos, de la incomodidad palpable en el aire. No vio cómo algunos alumnos intercambiaban mensajes frenéticamente, como otros mantenían la mirada fija en sus pantallas, esperando que el video comenzara a circular. Para él, la mañana transcurría como cualquier otra, hasta que, en un instante, la primera alerta llegó a su teléfono. Un mensaje corto, acompañado de un enlace. Al abrirlo, su mundo empezó a derrumbarse. El video ya estaba en redes sociales. Solo habían pasado unos minutos, pero la reacción fue inmediata. Primero en grupos estudiantiles, luego en cuentas de Twitter y Facebook que denunciaban injusticias.
Los comentarios no tardaron en aparecer. ¿Cómo es posible que esto pase en una universidad? Este hombre debe ser despedido de inmediato. Qué vergüenza que en pleno siglo XXI sigan ocurriendo cosas así. La indignación crecía con cada segundo. En el aula, sin que el profesor lo supiera, los estudiantes también estaban viendo el video. Algunos sonreían con satisfacción, otros sentían una mezcla de miedo y alivio. La alumna humillada aún no se daba cuenta de que su historia estaba a punto de sacudir la universidad y, más tarde, el mundo entero. Pero, en algún lugar del campus, un grupo de estudiantes ya planeaba el siguiente paso. Sabían que esto no podía quedar solo en un video viral. Había que tomar acciones. La noticia pronto llegó a la administración de la universidad. Los directivos, sorprendidos y preocupados, sabían que tenían que reaccionar rápido. Pero ¿cómo manejarían la situación? ¿Intentarían encubrir lo sucedido o tomarían medidas ejemplares? El escándalo estaba apenas comenzando, y las redes sociales no tardarían en hacer su trabajo. En el próximo capítulo, veremos cómo la universidad enfrentó la crisis y cuál fue la primera reacción del profesor al darse cuenta de que su carrera estaba en peligro. Las primeras horas tras la publicación del video fueron una bomba de tiempo. Al principio, el profesor no dimensionó la magnitud del problema. Tal vez creyó que sería una de esas polémicas que se diluyen con el paso del día, que la universidad lo respaldaría, que nadie se atrevería a desafiar su autoridad. Pero se equivocaba. La velocidad con la que el video se difundía era vertiginosa. En cuestión de minutos, páginas estudiantiles con miles de seguidores lo replicaban, y en cada nueva publicación, el nivel de indignación crecía como un incendio fuera de control. Personas que jamás habían pisado esa universidad ya comentaban, compartían y exigían justicia. Dentro del campus, el ambiente era cada vez más tenso. En los pasillos, los estudiantes hablaban en susurros, pero con rostros encendidos de rabia y determinación. Algunos profesores intentaban ignorar el escándalo, como si no estuviera ocurriendo, mientras que otros, más conscientes del impacto, revisaban sus teléfonos con preocupación. La universidad no tardó en darse cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. El equipo de relaciones públicas comenzó a recibir correos y llamadas exigiendo una postura oficial, pero los directivos aún no sabían cómo responder. El profesor, por su parte, empezó a notar el cambio en el trato de sus colegas. Algunos que antes lo saludaban con amabilidad ahora desviaban la mirada. Los alumnos lo observaban con una mezcla de desprecio y morbo. La noticia ya había escapado de las fronteras del campus. Periódicos digitales de la ciudad comenzaron a reportar el caso. Medios nacionales pronto harían lo mismo. No se trataba solo de un escándalo universitario, era un problema social. Lo que había ocurrido no era un hecho aislado, sino el reflejo de una lucha mayor, de una herida aún abierta en la sociedad. Mientras tanto, la alumna humillada permanecía en silencio. Había visto el video. Había leído los comentarios de apoyo, pero también los mensajes crueles de quienes intentaban minimizar lo sucedido. Sabía que, a partir de ese momento, su vida no volvería a ser la misma. Algunos la veían como una heroína, otros como una víctima, pero ella no quería ser ninguna de las dos cosas. Solo quería estudiar en paz, sin que su identidad fuera motivo de burlas o desprecio. Sin embargo, la realidad la había colocado en el centro de un huracán mediático. Las redes sociales continuaban su implacable labor. Hashtags exigiendo la destitución del profesor comenzaron a ser tendencia. Figuras públicas, activistas y académicos se pronunciaban al respecto. Cada nueva publicación sumaba más presión sobre la universidad, que ya no podía permanecer en silencio. Internamente, los directivos debatían la mejor estrategia para manejar la crisis. Algunos sugerían una disculpa pública, otros proponían sanciones internas, pero la realidad era que ya no tenían el control. La opinión pública había tomado el caso en sus manos. El profesor, desesperado, intentó defenderse. Redactó un comunicado en el que aseguraba que sus palabras habían sido malinterpretadas, que todo se había sacado de contexto, pero nadie le creyó. El video era claro, su tono, sus gestos, todo evidenciaba una actitud arrogante y premeditada.
Los intentos de justificar lo injustificable solo avivaron la furia en su contra. Ahora, no solo se exigía su destitución, sino que algunos comenzaban a pedir acciones legales. La universidad estaba contra la pared. En un intento por calmar la tormenta, los directivos convocaron una reunión de emergencia. La presión era insoportable. Estaban recibiendo correos de exalumnos indignados, llamadas de periodistas y, lo peor, amenazas de patrocinadores que consideraban cortar lazos con la institución si no tomaban medidas drásticas. La universidad había pasado de ser un centro de prestigio a estar en el ojo del huracán. La imagen institucional estaba en juego y, con ella, la credibilidad de todo el cuerpo docente. El ambiente en el campus era explosivo. Se organizaban protestas, pancartas aparecían en los muros de la facultad, los estudiantes exigían respuestas. Nadie quería seguir con las clases como si nada hubiera ocurrido. La indignación se transformaba en acción. Las redes seguían sumando fuerza al movimiento y ya no era solo un problema universitario. Era un símbolo de lucha, un grito de basta. El profesor comenzaba a sentir el peso de sus propias acciones, pero aún se aferraba a la idea de que todo esto pasaría. Pero no pasaría. La historia ya había cruzado fronteras. Medios internacionales comenzaron a replicarla. Comentarios de personas de otros países llegaban exigiendo justicia. No se trataba solo de una alumna y un profesor. Era un reflejo de una lucha global contra el abuso de poder y la discriminación. La universidad estaba en una encrucijada. Sabían que cualquier decisión que tomaran marcaría su futuro. El mundo entero estaba observando. En el próximo capítulo, veremos cómo la universidad enfrenta la presión pública, la reacción final del profesor y el desenlace de una historia que comenzó con una humillación, pero que terminaría sacudiendo los cimientos de una institución entera. Mientras la presión sobre la universidad aumentaba, las manifestaciones en el campus alcanzaban un punto crítico. Los estudiantes, antes divididos entre la indiferencia y el miedo a represalias académicas, ahora marchaban unidos. Los pasillos de la facultad, antes llenos de murmullos y miradas esquivas, se transformaron en un escenario de resistencia. Carteles con frases como «No más racismo en nuestras aulas» y «La educación debe ser para todos» aparecían en cada rincón. Se organizaban discursos improvisados en los patios, donde alumnos de distintas carreras compartían experiencias similares, demostrando que lo sucedido con la joven no era un caso aislado. Las redes sociales jugaban un papel crucial en la escalada del conflicto. Videos de las manifestaciones se viralizaban en cuestión de minutos, atrayendo la atención de periodistas y figuras públicas que sumaban su voz a la exigencia de justicia. Cada comentario de apoyo, cada mensaje de indignación, alimentaba el movimiento. Pero al mismo tiempo, el profesor enfrentaba un tipo distinto de reacción. Su imagen, antes respetada en círculos académicos, ahora se asociaba con la intolerancia y el abuso de poder. La gente escarbaba en su pasado, buscando otros episodios que confirmaran un patrón de conducta. Los medios de comunicación, siempre atentos a temas de alto impacto social, no tardaron en convertir el caso en la noticia del momento. Programas de televisión invitaron a expertos en educación y derechos humanos para debatir sobre la discriminación en las universidades. Columnistas de renombre escribieron artículos de opinión en los que condenaban lo sucedido y exigían medidas estructurales para evitar que algo así volviera a ocurrir. La presión era abrumadora, y la universidad lo sabía. En un intento desesperado por contener el daño, el equipo de relaciones públicas de la institución publicó un comunicado ambiguo. En él reconocían la gravedad de la situación, pero evitaban mencionar el despido del profesor. Hablaban de una investigación en curso y de su compromiso con la diversidad, pero estas palabras solo provocaron más indignación. Para muchos, la universidad intentaba ganar tiempo, esperando que la tormenta mediática pasara. Pero estaban equivocados. La tormenta apenas comenzaba. El profesor, sintiendo que su carrera estaba en peligro, intentó dar su versión de los hechos. Aceptó una entrevista con un medio digital, donde aseguró que todo había sido un malentendido, que sus palabras fueron sacadas de contexto y que nunca tuvo intención de ofender a nadie. Pero la entrevista solo empeoró su situación. Su tono defensivo, su falta de autocrítica y su incapacidad de reconocer el daño causado fueron evidentes.
La audiencia no estaba dispuesta a perdonar. Si esperaba recuperar su prestigio, lo único que logró fue hundirse más en el desprecio público. La alumna, por otro lado, seguía en silencio. No quería ser el rostro de un movimiento, no buscaba fama ni protagonismo, pero entendía que, en este punto, su voz era importante. Luego de días de reflexión, decidió dar su testimonio. A través de un video, relató con calma lo que ocurrió en el aula, cómo se sintió humillada y cómo esa no era la primera vez que enfrentaba actitudes discriminatorias en la universidad. No atacó al profesor, no pidió venganza, solo habló con la verdad. Y fue suficiente. Sus palabras, honestas y sin rencor, fueron como un golpe en la conciencia de todos. El video de la joven se convirtió en una de las publicaciones más compartidas de la semana. Personas de distintos países dejaron mensajes de apoyo, compartieron experiencias similares y exigieron que se hiciera justicia. Lo que comenzó como un incidente dentro de un aula, ahora era un símbolo de lucha contra el racismo en la educación. La presión sobre la universidad llegó a su punto máximo. Patrocinadores de la institución amenazaban con retirar su apoyo si no se tomaban medidas concretas. La situación era insostenible. En una reunión de emergencia, los directivos sabían que no había más tiempo para estrategias evasivas. Tenían que actuar. El debate fue tenso. Algunos defendían la idea de una suspensión temporal, argumentando que un despido inmediato podría traer complicaciones legales. Otros insistían en que la única salida viable era cortar lazos con 1905, el profesor de manera definitiva. Mientras discutían, afuera, los estudiantes seguían protestando. Cada minuto que pasaba sin una resolución clara solo alimentaba más la indignación. Finalmente, la universidad tomó una decisión. Horas más tarde, en un nuevo comunicado oficial, anunciaron que el profesor sería apartado de su cargo y que se iniciarían medidas institucionales para prevenir futuros casos de discriminación. Pero la pregunta era, ¿sería suficiente para calmar la furia de la gente? ¿O el daño ya estaba hecho? En el próximo capítulo, veremos las consecuencias de esta decisión, la reacción del profesor y cómo este caso se convertiría en un punto de inflexión en la lucha por la equidad dentro de las universidades. El anuncio oficial del despido del profesor fue recibido con una mezcla de alivio y escepticismo. Para muchos, era una victoria, la confirmación de que las voces de los estudiantes y de la comunidad global habían sido escuchadas. Pero para otros, la decisión llegó demasiado tarde. La universidad, según ellos, no había actuado por principios, sino por presión. Si las redes sociales no hubieran convertido el caso en un fenómeno viral, ¿se habría hecho justicia? Esa pregunta quedó flotando en el aire mientras las noticias del despido se esparcían por todos los medios. El profesor, por su parte, no aceptó la decisión con resignación. Se presentó como una víctima de la cultura de la cancelación, alegando que su carrera había sido destruida por una caza de brujas digital. En entrevistas posteriores, insistió en que sus palabras fueron malinterpretadas, que la universidad se había dejado llevar por la presión mediática y que él era solo un académico que intentaba mantener la excelencia en el aula. Sin embargo, su narrativa no convencía a la mayoría. La gente no olvidaba la forma en que había humillado a su alumna, su actitud de superioridad y su falta de empatía. Mientras tanto, la universidad trataba de salvar su imagen. Anunciaron nuevos programas de sensibilización sobre racismo y discriminación, prometieron revisar sus protocolos internos y aseguraron que casos similares serían tratados con mayor rapidez. Sin embargo, la comunidad estudiantil no estaba del todo satisfecha. Para ellos, esto no era solo un problema individual, sino estructural. Querían reformas reales, cambios profundos que garantizaran que ningún otro estudiante volviera a pasar por lo mismo. Las protestas en el campus continuaron por algunos días después del despido. Aunque el objetivo principal había sido alcanzado, la lucha ahora se enfocaba en transformar la universidad desde adentro. Algunos profesores apoyaron abiertamente a los estudiantes, mientras que otros, en privado, expresaban su temor de que este caso estableciera un precedente peligroso. ¿Sería este el inicio de una nueva era en la educación superior? ¿O solo un caso aislado que con el tiempo sería olvidado? El impacto de este caso traspasó las fronteras de la universidad. En otras instituciones del país, estudiantes comenzaron,
a compartir sus propias experiencias con el racismo y la discriminación. Se organizaron debates, mesas redondas y foros en línea para discutir el papel de los profesores en la construcción de un ambiente académico inclusivo. La conversación ya no era solo sobre un caso específico, sino sobre un problema mucho más amplio. Mientras tanto, la alumna que había sido humillada intentaba recuperar su vida normal. A pesar del apoyo que recibió, no fue fácil lidiar con la avalancha de atención mediática. Algunos la veían como una heroína, otros como una víctima, pero ella solo quería continuar con sus estudios sin que su nombre estuviera constantemente en los titulares. Su valentía había inspirado a muchos, pero también le había traído una exposición que jamás buscó. Los debates en redes sociales seguían encendidos. Algunos defendían al profesor, argumentando que había sido un castigo desproporcionado. Otros aseguraban que el despido era solo el primer paso, y que era necesario seguir denunciando estos actos. Se formaron bandos. Se discutió sobre la justicia, la cancelación y el verdadero significado de la educación inclusiva. Lo que era innegable era que este caso había dejado una marca en la sociedad. El profesor, enfrentando el rechazo de la comunidad académica, intentó recurrir legalmente para recuperar su empleo. Presentó una demanda contra la universidad alegando despido injustificado, alegando que su libertad de cátedra había sido violada. Este nuevo giro en la historia sorprendió a muchos. Si bien su imagen pública estaba destruida, legalmente, aún tenía opciones para pelear su caso. ¿Podría realmente volver a las aulas? El caso tomó un nuevo rumbo cuando la justicia aceptó revisar su demanda. Esto significaba que la universidad tendría que justificar formalmente su decisión y presentar pruebas concretas de que el despido estaba fundamentado. La tensión volvió a aumentar, ya que si el profesor lograba recuperar su puesto, el mensaje que se enviaría a los estudiantes sería devastador. En el próximo capítulo, veremos el desarrollo de la batalla legal, la reacción de la comunidad y cómo este caso podría sentar un precedente histórico en la educación superior. El ambiente en la universidad se tornó aún más tenso cuando se confirmó que el profesor había decidido llevar su caso a los tribunales. La demanda que presentó contra la institución no solo dejó a la comunidad académica en vilo, sino que también sumió a los estudiantes en un mar de incertidumbre. La preocupación no era solo por el futuro de su educación, sino por lo que este juicio representaba para el principio de justicia y equidad dentro de las aulas. Las tensiones, que ya existían entre los estudiantes y la administración, se intensificaron aún más, dividiendo a la comunidad. Aquellos que habían apoyado la causa de la joven se sintieron traicionados por la nueva batalla legal, mientras que los que defendían la libertad académica del profesor veían en este juicio una lucha por la preservación de los derechos individuales. Los medios de comunicación, que hasta entonces habían centrado su atención en las protestas y el despido del profesor, ahora se volcaron en cubrir cada movimiento dentro de la corte. El juicio, que se esperaba fuera un proceso largo y complicado, se convirtió en un espectáculo mediático. Los periodistas se apresuraban a informar sobre cada declaración, cada testimonio que se ofrecía. En los pasillos de la universidad, los estudiantes discutían acaloradamente sobre lo que sucedía, con algunos pidiendo que la universidad nunca cediera ante la presión, mientras que otros temían que el regreso del profesor al aula podría significar un retroceso en los avances logrados. Lo más sorprendente para muchos fue el comportamiento del propio profesor durante el juicio. En lugar de adoptar una postura más moderada, se mostró más desafiante que nunca. Su defensa no solo se centraba en la legalidad de su despido, sino que también hacía constantes referencias a lo que él consideraba una manipulación mediática. Argumentaba que todo había sido una exageración, una histeria colectiva, y que si bien su comportamiento en clase había sido desafortunado, no justificaba un despido tan severo. Sus palabras, cargadas de arrogancia y falta de empatía, seguían generando rechazo en una gran parte de la sociedad. Pero, curiosamente, el debate en torno a su caso no parecía calmarse. La división de opiniones se profundizaba. La demanda legal tomó giros inesperados. Durante el juicio, surgieron nuevos testimonios de exalumnos del profesor que, al principio, no se habían atrevido a hablar. Estos testimonios parecían ser la clave para comprender la verdadera naturaleza de las actitudes del profesor hacia sus estudiantes.
Los relatos de acoso verbal, comentarios despectivos y actitudes discriminatorias hacia personas de diferentes orígenes étnicos fueron escalofriantes. Estos testimonios, en su mayoría anónimos, comenzaron a acumularse como pruebas contra el profesor, pintando un cuadro aún más oscuro de su comportamiento dentro del aula. Para muchos, lo ocurrido con la joven había sido solo la punta del iceberg. El profesor intentó defenderse, alegando que estos testimonios eran fabricados o malinterpretados, pero la credibilidad de su defensa comenzó a desmoronarse. Cada vez, más personas comenzaron a cuestionar la integridad del académico. ¿Realmente era un educador comprometido con la formación de sus estudiantes o simplemente un hombre que usaba su posición de poder para humillar y discriminar? A medida que el juicio avanzaba, más gente se sumaba a la causa, mostrando apoyo a la joven y condenando el comportamiento del profesor. Los grupos estudiantiles, que inicialmente habían luchado por la justicia en este caso, comenzaron a tomar un rol proactivo en las movilizaciones, exigiendo no solo la expulsión definitiva del docente, sino también una reforma en las políticas de inclusión de la universidad. Mientras tanto, la comunidad académica observaba con cautela el curso de los acontecimientos. Algunos profesores que se habían mantenido al margen al principio, ahora comenzaban a expresar sus opiniones abiertamente. Había quienes criticaban la gestión de la universidad, acusando a las autoridades de actuar sin tomar en cuenta las implicaciones a largo plazo del caso. Sin embargo, también había quienes defendían la necesidad de mantener la imparcialidad legal, advirtiendo que el precedente que se sentara podría tener efectos duraderos en el sistema educativo en su conjunto. El juicio ya no solo era un caso entre un profesor y su alumna, se había convertido en un tema de debate nacional. Las protestas en la universidad no se redujeron. Al contrario, comenzaron a ganar fuerza. Los estudiantes organizaban marchas frente a los tribunales, mientras otros se reunían en las aulas para discutir el impacto del juicio y lo que significaba para la comunidad educativa. A través de estas protestas, los estudiantes no solo estaban buscando justicia para la alumna, sino también luchando por un sistema educativo más inclusivo y respetuoso con todos. El movimiento estudiantil se consolidó como una voz poderosa que no se callaría ante las injusticias. Era un grito colectivo que resonaba con la esperanza de que, al final, los derechos de las personas no fueran pisoteados por los prejuicios de unos pocos. La demanda también tocó una fibra sensible en la sociedad en general. A medida que se difundían más detalles del juicio, los ciudadanos empezaron a cuestionar el papel de la universidad en este escándalo. Muchos exigían que se implementaran medidas más estrictas contra la discriminación racial y de género en las instituciones educativas. Incluso algunos exalumnos de la universidad, que habían sido formados bajo el mismo sistema educativo, se unieron al debate, compartiendo sus propias experiencias de abuso o indiferencia por parte de algunos profesores. La pregunta que muchos se hacían era clara: ¿estaba la universidad realmente comprometida con la diversidad y la inclusión? ¿O solo lo decía para mantener una fachada pública? El veredicto final del juicio parecía estar cada vez más cerca, pero el proceso ya había cambiado a la sociedad. La denuncia de la alumna y la posterior demanda del profesor abrieron un diálogo que, de alguna manera, nunca había existido en la universidad. Muchos creían que no importa el resultado legal, porque la verdadera victoria ya se había logrado. La conciencia colectiva había despertado, y mientras la justicia seguía su curso, el futuro de la universidad estaba marcado por la decisión que se tomara en los próximos días. En el próximo capítulo, veremos cómo el fallo judicial afectará la vida de los involucrados y cómo este caso cambiará de manera irreversible la percepción de las instituciones educativas en la sociedad. El día del veredicto finalmente llegó, y la tensión que se había acumulado durante meses alcanzó su punto máximo. Las noticias sobre el caso estaban en todos los titulares, y las redes sociales servían con debates sobre la decisión que tomaría el tribunal. La audiencia estaba expectante, no solo por la resolución legal, sino por el impacto que tendría en la percepción pública sobre la universidad y sobre la justicia en casos de discriminación. A pesar de que el juicio había puesto a la universidad en una posición incómoda, muchos se preguntaban si las acciones del profesor realmente justificaban un despido, o si la presión mediática había influido demasiado en la decisión final. Cuando finalmente se emitió el fallo, la sala estuvo en absoluto silencio. La jueza que presidió el caso
Con una actitud firme y calmada, anunció que la universidad había actuado correctamente al despedir al profesor. Declaró que la institución había tomado en cuenta no solo el incidente con la alumna, sino también los testimonios adicionales que salieron a la luz durante el juicio. El profesor había infringido gravemente los principios de convivencia y respeto que se esperan de un educador, y la universidad tenía todo el derecho de proteger a sus estudiantes. Sin embargo, la decisión no fue unánime. Mientras que algunos celebraron el veredicto como un triunfo de la justicia, otros, entre ellos algunos académicos de renombre, expresaron su desacuerdo. Consideraban que la sanción impuesta al profesor había sido excesiva, argumentando que la libertad académica y el derecho a expresarse deberían prevalecer sobre los errores cometidos en un contexto académico. La discusión sobre el equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y la lucha contra la discriminación se intensificó. El caso del profesor se convirtió en un campo de batalla ideológico. El fallo no solo afectó al profesor y a la universidad, sino que generó una ola de reflexión en otras instituciones educativas. Muchos se preguntaron si este veredicto marcaría el comienzo de una era en la que los profesores serían más vigilados y sus actitudes escrutadas con más rigor. ¿Sería posible que los educadores perdieran su libertad de enseñar y debatir de manera abierta debido a la creciente sensibilidad por los derechos de los estudiantes? Esta pregunta se planteó en mesas redondas, artículos académicos y debates públicos, abriendo una brecha entre aquellos que defendían una mayor responsabilidad por parte de los profesores y quienes temían que esto fuera el inicio de una censura que podría sofocar el pensamiento libre en las aulas. Por otro lado, la joven que había sido humillada por el profesor se sintió aliviada, pero no completamente satisfecha. Si bien el despido fue una victoria, su vida académica seguía marcada por el incidente. La exposición mediática que había recibido, junto con la constante atención sobre su caso, le dejó un peso emocional difícil de superar. Había experimentado el poder de la solidaridad, pero también se dio cuenta de las secuelas que este tipo de situaciones dejaba en la vida de una persona. La violencia simbólica que había sufrido no desaparecía con un despido, aunque la justicia parecía haberse hecho. Aún así, muchos la vieron como un símbolo de lucha, una figura de resistencia frente a la opresión y el racismo sistémico. Para ella, el camino hacia la sanación no sería fácil, pero su valentía la convirtió en un referente para muchos. Otros estudiantes que, como ella, habían tenido que soportar en silencio actitudes discriminatorias dentro de las instituciones educativas. Su historia comenzó a inspirar otras denuncias, a alentar a quienes se sentían invisibles en un sistema que a menudo hacía la vista gorda ante el abuso de poder. Aunque no se consideraba una heroína, comenzó a comprender que su lucha podría abrir puertas para aquellos que aún temían hablar. La universidad, por su parte, inició una serie de reformas, pero algunos dudaban de la sinceridad de estas. ¿Realmente cambiarían las dinámicas de poder en el aula, o todo era parte de una estrategia para limpiar la imagen institucional? A pesar de los esfuerzos de la universidad por demostrar que estaban comprometidos con la diversidad y la inclusión, muchos estudiantes y profesores continuaron presionando por más reformas. Querían que se adoptaran políticas concretas que no solo sancionaran a los profesores problemáticos, sino que también proporcionaran un espacio seguro para que los estudiantes pudieran denunciar cualquier tipo de abuso sin temor a represalias. El caso se convirtió en un precedente importante para otras universidades del país. Algunas comenzaron a implementar programas de sensibilización sobre discriminación, mientras que otras adoptaron medidas más estrictas en relación con el comportamiento de los profesores. Sin embargo, el verdadero impacto del caso no se sintió solo en las instituciones educativas. La sociedad en general comenzó a repensar el significado de la igualdad y la justicia, cuestionando los sistemas que permiten la perpetuación de actitudes racistas y excluyentes. A pesar del despido del profesor, algunos todavía sentían que el sistema de justicia y educación estaba lejos de ser perfecto. El juicio había sido una victoria parcial, pero la lucha por un cambio real en las estructuras educativas y sociales apenas comenzaba. Mientras tanto, la joven estudiante continuaba con su vida, luchando por superar las secuelas de la experiencia. Su rostro ya no era desconocido, pero ella se mantenía firme en su convicción de que su historia había valido la pena. Al final,
Este caso dejó lecciones que trascendieron las paredes de la universidad. La discriminación, ya sea en el aula o fuera de ella, no puede ser ignorada. Los estudiantes, los profesores y la sociedad en general deben tomar conciencia de que el respeto y la igualdad son derechos fundamentales que deben ser defendidos sin descanso. Aunque el profesor había sido despedido, la verdadera victoria no era el castigo que él recibió, sino el despertar de una conciencia colectiva que cambiaría el curso de la educación en el futuro. En el próximo capítulo veremos cómo esta historia continúa repercutiendo en la sociedad y cómo las lecciones aprendidas continúan influenciando las decisiones y actitudes dentro del ámbito académico y más allá. A medida que el caso continuaba resonando en la sociedad, las repercusiones fueron mucho más allá de las paredes de la universidad. Lo que comenzó como un incidente aislado entre un profesor y una alumna negra, se transformó en un catalizador de cambios profundos. La noticia del despido del profesor universitario se expandió como fuego en las redes sociales, y pronto las instituciones educativas del país entero empezaron a revisar sus políticas internas. Pero, al mismo tiempo, surgió una pregunta que se repetía una y otra vez. ¿De qué manera se implementaría realmente el cambio? ¿Y quién asumiría la responsabilidad de garantizar que estos abusos no se repitieran? Mientras tanto, los foros académicos, tanto en línea como en las universidades, se convirtieron en espacios de debate acalorado. Un debate que no solo tocaba la discriminación racial, sino también la relación entre los estudiantes y sus profesores, y el poder que este último tenía dentro del aula. A medida que más voces se alzaban en defensa de la joven, muchas otras personas se preguntaban si el castigo al profesor había sido la solución correcta, o si, por el contrario, había sido el resultado de la presión social. La comunidad académica comenzó a replantear si las instituciones estaban realmente preparadas para abordar el racismo estructural, o si simplemente estaban reaccionando ante un escándalo mediático. En paralelo, la estudiante se convirtió en un ícono para muchas personas. Aunque al principio no se sentía cómoda con la atención que estaba recibiendo, pronto comprendió que su historia era un faro de esperanza para muchos, jóvenes y adultos de diversos orígenes, especialmente aquellos que habían enfrentado situaciones similares de discriminación, comenzaron a acercarse a ella. La gente veía en ella a una joven valiente que había enfrentado una situación injusta y que, aunque con miedo, había decidido alzar la voz. En cierto sentido, ella se convirtió en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que no se debe tolerar la opresión, sin importar el contexto. Sin embargo, este reconocimiento también tenía un precio. La joven se vio obligada a lidiar con una oleada de comentarios, tanto de apoyo como de odio. La atención mediática, lejos de ser solo positiva, también traía consigo la crítica feroz de quienes consideraban que su denuncia había sido una exageración o, incluso, que había dañado la reputación de una institución educativa reconocida. Estos ataques online se volvían cada vez más agresivos, pero ella se mantenía firme. Sabía que, aunque la lucha no era fácil, su testimonio ayudaba a abrir los ojos de muchos sobre una realidad que, hasta ese momento, se mantenía en la sombra. En la universidad, las tensiones entre los estudiantes y el profesorado no tardaron en aumentar. Muchos estudiantes se sintieron inspirados por el caso y comenzaron a organizar manifestaciones y marchas en contra de la discriminación racial en el ámbito académico. La presión que sentían los profesores, quienes ahora se veían observados de cerca, llevó a algunos a replantearse sus métodos de enseñanza. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a ceder. Un número importante de académicos expresaron su preocupación por lo que consideraban una cultura de cancelación, donde las opiniones y el debate se veían constantemente censurados por el temor a las repercusiones sociales. Los departamentos de recursos humanos en las universidades comenzaron a realizar revisiones internas y a implementar nuevos protocolos de actuación. Sin embargo, muchos estudiantes y activistas sentían que los cambios eran superficiales, que solo se trataba de medidas reactivas sin un compromiso real de transformar la estructura del poder dentro de las aulas. Algunos incluso empezaron a organizar seminarios y talleres sobre racismo estructural, tratando de educar tanto a profesores como a estudiantes sobre cómo reconocer y erradicar comportamientos discriminatorios. Pero la tarea no era fácil, pues el racismo sistémico no podía ser eliminado con medidas rápidas o superficiales.
A medida que los meses pasaban, la joven se dio cuenta de que la lucha por la justicia no se trataba solo de obtener un despido o una sanción, sino de cambiar una mentalidad colectiva que permitiera a las personas ver la discriminación en todos sus matices. Esta realización la impulsó a involucrarse aún más en movimientos sociales y a participar en foros de discusión sobre equidad racial. Cada vez más personas la invitaban a hablar en conferencias y a ser parte de proyectos que promovían la inclusión en la educación superior. A pesar de la carga emocional de todo lo vivido, se sentía más fuerte que nunca. Mientras tanto, el profesor, ahora fuera de la universidad, no permaneció inactivo. En lugar de aceptar su despido como una lección, emprendió una campaña para limpiar su nombre. A través de entrevistas con medios locales y nacionales, intentó presentar su versión de los hechos, alegando que su despido había sido injusto y que el incidente con la joven había sido malinterpretado. Su postura fue rechazada por la mayoría, pero él insistía en que había sido víctima de una cultura de cancelación que estaba destruyendo su carrera. Algunos sectores de la sociedad comenzaron a apoyarlo, pero la mayoría de las personas lo veía como alguien que se negaba a aceptar la responsabilidad de sus acciones. Este enfrentamiento entre el profesor y su exuniversidad, junto con la reacción pública, generó una división clara entre quienes apoyaban a la joven y quienes defendían la libertad de expresión del educador. Los medios de comunicación siguieron de cerca cada detalle del juicio público, cada nueva declaración del profesor, cada protesta estudiantil. Todo esto hizo que el caso permaneciera en el centro de la atención mediática durante más tiempo del que muchos hubieran anticipado. En la universidad, los rumores sobre un posible regreso del profesor comenzaron a circular. Algunos especulaban que podría ser contratado por una institución rival, mientras que otros dudaban de que pudiera seguir trabajando en el ámbito académico debido a la controversia que había generado. El asunto había dejado una marca imborrable en la comunidad educativa, y muchas universidades tomaron precauciones para evitar situaciones similares en el futuro. Al final, aunque la historia del profesor y su alumna se había resuelto legalmente, el cambio social que surgió a partir de este incidente aún estaba en proceso. La sociedad comenzaba a entender que la lucha contra el racismo y la discriminación no era una moda pasajera, sino una necesidad urgente. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Cómo garantizar que los sistemas educativos realmente adoptaran cambios profundos y sostenibles? En el próximo capítulo, veremos cómo las políticas de inclusión y los esfuerzos por erradicar la discriminación continúan evolucionando en el ámbito académico, y cómo las lecciones aprendidas de este caso se aplican a nivel global. Mientras la controversia del profesor continuaba dominando las noticias, algo más profundo comenzó a gestarse en la sociedad. Aquella lucha entre el poder de un profesor universitario y la valentía de una estudiante negra ya no era solo un enfrentamiento aislado dentro de una universidad. Su impacto había trascendido las fronteras de las aulas, abriendo una conversación global sobre el racismo sistémico que permeaba las instituciones académicas y, por ende, las sociedades en 1900 en general. Aquello que parecía ser solo un caso individual se transformó en una batalla cultural más grande, una que tocó las fibras más sensibles de una sociedad que finalmente comenzaba a reconocer la magnitud del problema. En las semanas posteriores, diversos movimientos sociales, tanto en el ámbito de la educación como en el activismo por los derechos civiles, se apropiaron de la causa de la joven. Pronto se organizó una serie de protestas, manifestaciones y campañas en redes sociales que buscaban visibilizar la problemática del racismo en las universidades y exigir cambios reales. Aquellos que se habían identificado con la estudiante, por diversas razones, se sintieron empoderados a alzar su voz. Los debates sobre inclusión, equidad racial y la igualdad de oportunidades se apoderaron de las discusiones públicas. Los foros académicos y las mesas redondas se llenaron de expertos en sociología, historia, educación y derechos humanos, todos buscando una solución que fuera más allá de las sanciones a un solo individuo. Sin embargo, mientras los estudiantes y activistas se movilizaban con gran fuerza, los sectores conservadores de la sociedad comenzaron a resistirse a estos cambios. Muchos veían en las protestas y en el movimiento de la joven una amenaza a la libertad de pensamiento y expresión. En sus ojos, el despido del profesor había sido un acto de censura.
Argumentaban que no se podía cuestionar la autoridad de un educador, pues eso ponía en peligro la libertad académica. Para ellos, la joven y sus seguidores representaban una nueva ola de censura social que intentaba imponer normas sobre lo que debía o no ser aceptado en el discurso público. De este modo, el país se sumergió en una discusión polarizada que mostró cuán profundamente dividida estaba la sociedad respecto al tema de la discriminación y el racismo. A pesar de la oposición que comenzaba a tomar forma, lo cierto era que el caso se había convertido en un punto de inflexión en la lucha por la equidad. Las universidades, al ser centros de pensamiento y cultura, se vieron forzadas a confrontar su propio pasado, uno que estaba marcado por siglos de prácticas excluyentes y discriminatorias. Las protestas en el campus se convirtieron en la punta del iceberg de una ola de reformas que se estaban gestando en muchos rincones del mundo académico. Instituciones educativas en varios países comenzaron a revisar sus currículos, a capacitar a sus profesores en diversidad y a implementar nuevas políticas de inclusión. Las conversaciones sobre la historia del racismo, la cultura de la cancelación, la corrección política y el papel de los educadores en la formación de los valores sociales se hicieron más intensas y más relevantes. Para la joven, todo esto no solo significaba un cambio en la narrativa pública, sino también una oportunidad para transformarse a sí misma. A medida que su historia se expandía, ella pasó de ser una víctima de un acto de racismo a convertirse en una figura de resistencia. Recibió invitaciones de diferentes plataformas y medios para hablar sobre su experiencia, y aunque al principio se sentía incómoda ante la atención, pronto entendió que su voz podía inspirar a otros. Fue invitada a conferencias, universidades y grupos de activistas donde compartió su historia y sus reflexiones sobre la importancia de enfrentar el racismo de manera directa y sin temor. Comenzó a formar parte de un movimiento que, lejos de quedarse en el ámbito académico, empezaba a irradiar fuera de las aulas, tocando la vida de personas en todos los rincones del mundo. Sin embargo, la presión sobre ella también se intensificó. No solo estaba siendo observada por la sociedad, sino también por aquellos que esperaban verla caer. El constante escrutinio público traía consigo una carga emocional inmensa. En cada conferencia que daba, en cada entrevista que aceptaba, ella era consciente de que estaba enfrentando a fuerzas mucho más grandes que ella misma. Su denuncia había sido solo el principio, y ahora se encontraba en el epicentro de una lucha mucho mayor que cualquier enfrentamiento individual. Aunque se mantenía firme en sus convicciones, los ataques online, los rumores y las presiones psicológicas no cesaban. A pesar de todo, ella se sentía respaldada por la red de apoyo que había crecido a su alrededor. Pero la historia no solo se trataba de ella, de la joven estudiante. La historia también era sobre la transformación que estaba teniendo lugar en la sociedad en general. Los estudiantes, cada vez más conscientes de su poder colectivo, comenzaron a cuestionar de manera más crítica las estructuras de poder que habían aceptado durante tanto tiempo. La lucha por la equidad racial en la educación no solo afectaba a los profesores, sino que también comenzaba a moldear la manera en que los estudiantes se veían a sí mismos. Este incidente encendió una chispa en la conciencia de muchos, llevando a una reflexión profunda sobre el papel que cada uno jugaba en perpetuar o desafiar las desigualdades sociales. A medida que los debates sobre la libertad de expresión y el racismo continuaban, la situación alcanzó un punto de inflexión en la política educativa. Cada vez más voces pedían una reforma radical en el sistema educativo, no solo en el contenido de los cursos, sino también en la manera en que se trataba a los estudiantes y profesores dentro de las universidades. Las nuevas generaciones de académicos comenzaron a ser más conscientes de la necesidad de crear espacios inclusivos que permitieran la libre expresión de todas las identidades, sin miedo a la discriminación. Esta nueva ola de pensamientos y actitudes exigía que las universidades fueran mucho más que lugares de enseñanza, sino también centros donde se promueva la justicia social. Al mismo tiempo, la figura del profesor despedido, que inicialmente fue vista como un hombre despojado de su trabajo, comenzó a adquirir una complejidad mayor. Su defensa personal se transformó en un ejercicio para varios de sus seguidores, quienes, en un acto de solidaridad, empezaron a convocar campañas para pedir su reincorporación a la universidad.
Algunos de sus defensores sostenían que su despido había sido un acto de injusticia, que se le había condenado sin un juicio justo. Estos defensores comenzaron a difundir su versión de los hechos en diferentes medios, organizando una contraofensiva para cambiar la narrativa. Este giro de los acontecimientos dejó claro que la cuestión no se resolvía simplemente con un despido o con una sanción, sino que era necesario un compromiso a largo plazo para cambiar la estructura de poder que se mantenía en las universidades. Mientras tanto, la joven continuaba siendo una pieza clave en esta historia, alguien que, sin buscarlo, había desencadenado una revolución silenciosa que transformaría las universidades y, con el tiempo, la sociedad misma. ¿Cómo terminaría esta historia? ¿El profesor conseguiría volver a las aulas? ¿O seguiría el camino de las reformas profundas en la educación? No te pierdas el próximo capítulo, donde exploraremos las consecuencias de estas luchas y cómo la sociedad global continúa reescribiendo las reglas del poder en las instituciones educativas. El clímax de esta historia, al igual que de tantas otras batallas sociales, no se resolvió en un solo enfrentamiento, ni en un único acto de justicia. La saga entre la joven y el profesor universitario había dado lugar a un escenario mucho más complejo. Si bien el despido del docente parecía ser un final claro y directo para la controversia, el verdadero cambio estaba ocurriendo de manera mucho más sutil. La presión social que se había desatado no solo afectaba a los protagonistas inmediatos, sino que había sembrado la semilla de una revisión profunda del sistema educativo en muchas universidades a nivel global. A medida que las protestas aumentaban, las autoridades académicas comenzaron a comprender que su responsabilidad iba mucho más allá de manejar simples disputas. Estaban ante una transformación de fondo que requería decisiones difíciles. Al principio, la joven no sabía cómo reaccionar ante todo el ruido mediático que su caso había generado. Lo que había comenzado como un acto de humillación en el aula, algo que en principio parecía una lucha personal, se había convertido en un movimiento de lucha colectiva que trascendió fronteras. Decenas de estudiantes de distintas universidades en diversas partes del mundo se unieron a la causa. A pesar de que la joven no buscaba protagonismo, su valentía al enfrentarse a un sistema tan arraigado en sus prejuicios la convirtió en un referente en la lucha contra el racismo académico. Aquella estudiante anónima pasó a ser la cara de una batalla que representaba los intereses de todos aquellos que habían sufrido injusticias en silencio. Lo que ocurrió después fue un fenómeno que nadie había anticipado. Las manifestaciones se multiplicaron. Las redes sociales se inundaron de comentarios y videos que discutían las consecuencias del racismo institucional, y cada vez más personas se unieron al clamor de la justicia. El hashtag, que inicialmente había sido creado en apoyo a la joven, pronto se convirtió en un grito global que cuestionaba las estructuras de poder y los valores de muchas de las instituciones académicas más prestigiosas. En las universidades, los estudiantes comenzaron a exigir que se hicieran cambios reales en la formación de los docentes y en los currículos, que estos fueran inclusivos, que no dejaran de lado las realidades históricas y sociales de las comunidades más afectadas por siglos de exclusión. En este contexto, la administración de la universidad no pudo seguir ignorando la presión externa e interna. Aunque al principio trataron de minimizar la situación, pronto se dieron cuenta de que estaban perdiendo el control de la narrativa. Las autoridades académicas comenzaron a sentirse acorraladas, pues sabían que cualquier acción en falso podría desencadenar una crisis aún mayor. Decidieron tomar cartas en el asunto, pero en lugar de enfrentarse a las protestas, optaron por abrir un diálogo público, invitando a estudiantes, profesores y expertos en temas de racismo y justicia social para discutir el futuro de la educación superior en el país. Este giro fue interpretado por algunos como un reconocimiento implícito de que las instituciones académicas no podían seguir siendo cómplices del silencio ante la discriminación. Lo que comenzó como un simple encuentro de mesas redondas se transformó rápidamente en una serie de debates intensos, tanto en los pasillos de las universidades como en los foros nacionales e internacionales. La estudiante, aunque al principio recelosa de este enfoque más institucional, comenzó a ver que, a pesar de la presión constante, había una oportunidad real para cambiar el futuro de la educación. Las discusiones tomaron un tono serio y comprometido, y a través de ellas se lograron acuerdos sobre nuevas políticas inclusivas que comenzaban a ser adoptadas por diversas instituciones educativas. Pero la joven sabía que esto solo era el primer paso.
La batalla por la igualdad y la justicia no se resolvería de un día para otro, pero era indiscutible que algo había cambiado para siempre. En medio de todo esto, la universidad decidió hacer públicos los resultados de una investigación interna sobre el profesor. Si bien inicialmente se había justificado su despido por sus comentarios, la nueva dirección institucional decidió ser más transparente. La investigación reveló prácticas discriminatorias sistemáticas dentro de las aulas, una cultura académica que había sido permisiva con el racismo y con las actitudes que humillaban a los estudiantes de minorías. Esto fue un golpe fuerte para aquellos que aún defendían al profesor, pues quedó claro que el problema no era solo un incidente aislado, sino una práctica arraigada que se debía abordar a nivel estructural. Sin embargo, este giro de los acontecimientos no fue suficiente para aplacar las críticas. Mientras que muchos celebraban la decisión de la universidad de enfrentarse a los problemas internos, otros sentían que se estaba haciendo demasiado tarde. Para muchos, el daño ya estaba hecho, y la única forma de restaurar la confianza era a través de acciones más audaces. La justicia parecía una utopía, pues algunos consideraban que un solo despido no podía borrar siglos de exclusión y opresión. Para los estudiantes y activistas, la lucha apenas comenzaba. Con el paso de los meses, la joven se convirtió en una líder más allá de su caso individual. Sus entrevistas y conferencias se llenaban de asistentes ansiosos por escuchar su visión sobre cómo construir un futuro sin racismo. En una de esas conferencias, ella reflexionó sobre el papel crucial de las universidades en la formación de la conciencia social de los ciudadanos. Las universidades tienen la responsabilidad de ser el reflejo de lo que queremos como sociedad. Si seguimos ignorando los problemas que nos afectan, entonces estaremos condenados a repetir los mismos errores, dijo con firmeza ante una audiencia que la ovacionaba. Era un recordatorio de que el conocimiento debía estar al servicio de la justicia. Para el profesor, la batalla no había terminado. Aunque se encontraba lejos de las aulas, sus seguidores seguían luchando por su regreso. A medida que los meses pasaban, los conflictos se intensificaron. No solo entre los defensores de la libertad de expresión y los que luchaban por la inclusión, sino entre aquellos que sentían que la educación debía ser un terreno neutral y aquellos que creían que la equidad debía prevalecer. En el trasfondo de todo esto, el mundo académico se encontraba ante una encrucijada. ¿Seguiría el sistema educativo siendo un espacio elitista y excluyente, o finalmente se convertiría en un lugar donde todos tuvieran cabida? La lucha por la justicia en la educación nunca es sencilla, pero lo que está claro es que, aunque los caminos eran inciertos, las semillas de un cambio real habían sido plantadas. Ya no se trataba solo de un conflicto entre un profesor y una alumna. Era un símbolo de un movimiento que pedía un mundo más justo, un mundo donde la inclusión no fuera solo una palabra, sino una práctica diaria. Y mientras tanto, la joven, aunque consciente de que aún quedaba mucho por hacer, sabía que la historia de su lucha era apenas el principio de una nueva era en el ámbito educativo. El impacto del caso de la joven no terminó con la expulsión del profesor, ni con los debates que sacudieron los pasillos universitarios. Lo que empezó como una disputa personal se transformó en una revolución silenciosa, pero profundamente significativa en la educación superior. La sociedad, ahora más consciente de las tensiones subyacentes en las aulas, comenzó a cuestionar no solo el comportamiento de los individuos, sino las estructuras mismas que permitían que el racismo y la exclusión florecieran en un ambiente que debía ser un refugio para el conocimiento. Las universidades, instituciones que habían considerado su función educativa como una cuestión meramente académica, se vieron obligadas a reconsiderar su rol en la formación ética y moral de las generaciones futuras. Con el tiempo, muchos de los que inicialmente se alinearon con el profesor comenzaron a cambiar de postura. Las evidencias de una cultura educativa arraigada en el clasismo y el racismo fueron imposibles de ignorar. Estudiantes y activistas se unieron para exigir reformas profundas, no solo en los sistemas de contratación, sino en los planes de estudio y en la capacitación de los docentes. Sin embargo, el camino hacia un cambio verdadero estaba lleno de obstáculos. Los que aún defendían el sistema tradicional y las prácticas excluyentes se sintieron amenazados por el crecimiento de un movimiento que desafiaba no solo sus creencias, sino también sus propios intereses dentro del sistema académico. A medida que pasaba el tiempo,
la joven comenzó a recibir invitaciones para hablar en foros internacionales, en eventos académicos e incluso en conferencias gubernamentales. Su mensaje trascendió las fronteras de su universidad y tocó corazones y mentes en todo el mundo. Su testimonio se convirtió en una inspiración para muchos, pero también un recordatorio incómodo para aquellos que se resistían al cambio. En sus conferencias, la joven no solo hablaba de su propia experiencia, sino de cómo la discriminación estructural afectaba a miles de personas en diferentes contextos. No es solo un problema de un aula, es un problema que nos atraviesa como sociedad, solía decir, provocando una reflexión profunda en cada audiencia. Mientras tanto, el profesor, aunque ya fuera del foco de atención, no dejó de luchar. Por su regreso, organizó campañas de apoyo, recogió firmas, y hasta trató de apelar la decisión de su despido en tribunales, alegando que había sido víctima de un ataque mediático. Su argumento de que la libertad de expresión estaba siendo coartada encontraba eco en ciertos sectores que temían que la política de la corrección estuviera tomando el control de las universidades. Sin embargo, cada intento por revocar su despido era recibido con una oleada de críticas, pues muchos veían sus acciones como una forma de proteger lo que consideraban injusto, una actitud que se consideraba incompatible con los valores de una institución educativa moderna y justa. El dilema que surgió fue profundamente complejo. Mientras algunos sentían que la sanción al profesor había sido un acto de justicia, otros argumentaban que se trataba de una respuesta desproporcionada. La discusión sobre la libertad de expresión, la justicia social y la ética en la educación nunca fue más intensa. Había quienes creían que el profesor, a pesar de sus comentarios desafortunados, tenía derecho a enseñar sin ser castigado por sus opiniones, mientras que otros sentían que cualquier espacio educativo debía ser seguro para todos, libre de comentarios que pudieran incitar al odio y la división. En el plano político, el caso abrió un debate sobre el papel de los gobiernos en la regulación de las universidades. Muchos políticos de diferentes ideologías comenzaron a tomar partido en el asunto, ya que el tema del racismo académico no solo afectaba a las instituciones educativas, sino que tocaba los cimientos de la sociedad. Algunos veían en la situación una oportunidad para promover leyes más estrictas que aseguraran una mayor inclusión y diversidad en el ámbito académico, mientras que otros preferían una postura más conservadora, defendiendo la autonomía de las universidades frente a las presiones externas. Esta división se trasladó a las instituciones educativas, que ahora se encontraban bajo el ojo público. Para los estudiantes y activistas, el desenlace era solo el principio de una lucha más amplia. Sabían que, aunque la atención mediática se desvanecía con el tiempo, el verdadero cambio debía ser sostenido y estructural. Los foros de debate que se habían creado a raíz del caso no solo servían para hablar de la discriminación, sino para diseñar estrategias de inclusión que fueran efectivas a largo plazo. El activismo estudiantil, que en un principio había sido visto como una forma de resistencia, pasó a ser un motor fundamental para la reforma de las políticas académicas. A pesar de las tensiones y las dificultades, el caso de la joven y el profesor ayudó a visibilizar una serie de cuestiones que anteriormente estaban invisibilizadas. Las redes sociales jugaron un papel crucial al amplificar la voz de quienes luchaban por la justicia. Y aunque muchos creían que la acción rápida en las plataformas digitales era solo una moda pasajera, pronto se demostró que estos movimientos podían tener un impacto real en la política educativa. No solo en el país donde se originó la controversia, sino a nivel global, las universidades empezaron a reconsiderar cómo abordaban el racismo, la inclusión y la diversidad. Por otro lado, la joven, que en su momento solo buscaba ser escuchada y tratada con dignidad, se dio cuenta de que había despertado algo mucho más grande de lo que imaginaba. El impacto de su lucha personal había generado una ola de conciencia que estaba cambiando el rumbo de la educación superior. Ella misma se vio transformada por el proceso, convirtiéndose en una voz autoritaria dentro del movimiento. Pero a pesar del protagonismo, nunca dejó de recordar a sus seguidores que su causa no era personal, sino colectiva. No se trata de mí, se trata de todos los que han sido invisibilizados durante años, solía afirmar con humildad. En la universidad, las medidas adoptadas después del despido del profesor comenzaron a dar sus frutos. La administración implementó nuevos
programas de formación para docentes, ofreciendo capacitaciones en diversidad, equidad e inclusión. Las universidades de todo el mundo siguieron el ejemplo y comenzaron a tomar medidas similares, aunque no sin críticas. Para muchos, estas acciones no eran suficientes. Aún se requerían cambios más profundos en la cultura institucional. La presión social y política seguía ejerciendo una fuerza transformadora, pero el camino hacia la igualdad total era largo y lleno de retos. La lucha por la justicia educativa no se ganó en un solo frente ni de manera instantánea. Era un proceso que requeriría años de trabajo constante y perseverante. Pero la joven y sus aliados habían dado el primer paso hacia una nueva era de conciencia colectiva. Una era donde la inclusión y la diversidad no solo eran valores, sino principios fundamentales que debían guiar el futuro de la educación. La historia que comenzó con un acto de humillación se convirtió en un catalizador de cambio, mostrando a todos que incluso las batallas más difíciles podían llevar a la creación de un mundo más justo. El final de esta historia, como muchas otras, no fue el cierre definitivo de una lucha, sino el inicio de algo más grande, que se expandió más allá de las fronteras de la universidad en cuestión. La joven, ahora convertida en un símbolo de la resistencia contra el racismo y la discriminación en las aulas, comenzó a viajar por diferentes partes del mundo, llevando su mensaje a quienes deseaban escuchar y aprender de su experiencia. A cada nuevo lugar al que llegaba, su voz era recibida con admiración, pero también con resistencia. Muchos seguían creyendo que las acciones del profesor, por más cuestionables que fueran, no justificaban el escándalo que se desató. Y, sin embargo, aquellos que abogaban por la justicia no dejaban de luchar. Sabían que el tiempo de tolerar el racismo y la exclusión había llegado a su fin. El caso se convirtió en un referente para miles de personas que comenzaron a tomar conciencia sobre lo que realmente ocurría en los pasillos de las universidades. Si bien los estudiantes negros y de comunidades marginadas habían vivido discriminación a lo largo de los años, ahora se sentían acompañados, respaldados y más fuertes que nunca. Las redes sociales, que en su momento habían sido clave para viralizar el caso, continuaron siendo una herramienta poderosa para amplificar las voces de aquellos que todavía luchaban por lograr un cambio real. Grupos de apoyo comenzaron a crecer, y en muchos rincones del mundo, las universidades comenzaron a adaptar sus políticas para crear espacios más inclusivos. Pero no fue un proceso fácil ni rápido. Durante los años siguientes, la joven vivió momentos de presión y desgaste emocional. Aunque su historia había cambiado el rumbo de la discusión académica, su propia vida personal y académica sufrió las consecuencias de la atención pública. La misma visibilidad que le otorgó la oportunidad de inspirar a otros, también la puso en el centro de un ojo público constante. Recibió amenazas, comentarios racistas, y enfrentó la incredulidad de quienes todavía no aceptaban la magnitud del problema que había desatado. Pero, a pesar de todo, nunca dejó de luchar. Sabía que su propósito era mucho más grande que cualquier obstáculo personal. Uno de los momentos más significativos de su lucha fue cuando fue invitada a un importante congreso internacional sobre la educación superior, donde se debatían las políticas que definirían el futuro de las universidades en los próximos años. Ahí, en medio de académicos, funcionarios y líderes de todo el mundo, la joven dio una conferencia que resonó profundamente en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a escuchar y aprender. Con una voz clara y firme, recordó a todos que el racismo no era solo una cuestión de prejuicios personales, sino un problema sistémico, profundamente arraigado en las estructuras educativas de todo el mundo. Las universidades no son inmunes al racismo, dijo. Y si queremos que el futuro de nuestras sociedades sea realmente justo, necesitamos empezar por cambiar cómo educamos a nuestros jóvenes. Tras ese evento, las cosas empezaron a cambiar en muchos lugares. Algunas universidades decidieron crear programas de becas específicos para estudiantes de comunidades desfavorecidas. Otros comenzaron a ofrecer cursos obligatorios sobre diversidad y ética, y algunos incluso establecieron medidas más estrictas contra la discriminación, creando espacios seguros para que las víctimas pudieran denunciar sin temor a represalias. Sin embargo, no todos los avances fueron bien recibidos. Los detractores del movimiento afirmaban que se estaba creando una cultura de cancelación, donde las opiniones contrarias eran silenciadas
y se promovía una uniformidad de pensamiento que limitaba la libertad académica. Este debate, como era de esperar, continuó durante años, polarizando aún más a la sociedad. Pero al mismo tiempo, algo más importante estaba sucediendo. El enfoque en la diversidad y la inclusión comenzó a dar frutos en lugares inesperados. Los estudiantes que antes se sentían invisibles en las aulas, ahora se veían representados y escuchados. Las universidades, que durante tanto tiempo se habían considerado espacios dominados por una élite académica, comenzaron a abrir sus puertas a una mayor diversidad de pensamientos, culturas y perspectivas. El cambio, aunque lento, comenzó a tomar forma, y muchos comenzaron a ver una educación más plural, rica en experiencias diversas, como la clave para forjar un futuro más justo y equilibrado. Las redes sociales, que al principio habían sido una plataforma para denunciar el acto del profesor, también se convirtieron en un campo fértil para la creación de nuevas alianzas entre estudiantes y activistas de diferentes partes del mundo. La conexión global fue más fuerte que nunca, y aunque la discusión sobre la inclusión en la educación superior seguía siendo intensa, también lo era la solidaridad entre quienes luchaban por un cambio real. Las voces de aquellos que habían sido silenciados por tanto tiempo ahora se alzaban con fuerza, conscientes de que estaban no solo defendiendo sus derechos, sino también los derechos de futuras generaciones. En medio de todo esto, la joven nunca dejó de seguir sus estudios. A pesar de las dificultades que enfrentaba, su amor por el conocimiento y su deseo de aprender no se vieron mermados. De hecho, su lucha por la justicia educativa la convirtió en una mejor estudiante, más crítica y consciente de las dinámicas que influyen en la educación en todo el mundo. Entendió que, más allá de las aulas, las verdaderas lecciones de vida eran aquellas que nos enseñaban a luchar por lo correcto, por el bienestar de todos, sin importar el costo personal. Con el paso del tiempo, los frutos de su lucha fueron palpables. A nivel institucional, los cambios fueron graduales pero firmes. La universidad donde ocurrió el incidente comenzó a ofrecer más recursos para la inclusión. Los docentes recibieron capacitación sobre diversidad cultural y se implementaron políticas que protegían a los estudiantes de la discriminación. Aunque algunos criticaban que esto solo era un esfuerzo superficial, lo cierto es que esos cambios empezaron a crear un ambiente más receptivo y respetuoso, algo que, en sus ojos, valía la pena. Hoy, la historia de la joven y del profesor se recuerda como un ejemplo de cómo un acto de injusticia puede desatar un movimiento global de cambio. Su valentía no solo cambió su vida, sino que ayudó a millones a entender que la lucha por una educación inclusiva no es solo una cuestión de derechos, sino una necesidad para la construcción de una... Si estás en contra del racismo, suscríbete al canal para ayudar a acabar con este prejuicio racial.